Entramos en consulta. Pues Paula Ortiz, Olga Albaladejo, bienvenidas a Locura Compartida. Un placer. De verdad que sí. Vamos a empezar con el clásico de locura y siempre es la misma pregunta y es el personaje de ficción con el que os identificáis. Yo con Bastián o Bastián de la historia interminable. ¡Anda! Con ese niño que se esconde a leer en un desván y se vuela a fantasía. Yo creo que es el personaje con el que más me sigo identificando a mi edad. Que no vamos a decir la que es. Pues mira, yo como ya dije el personaje genérico, he pensado en la película. Y de la película con Hildegard. En la parte de búsqueda de su autenticidad que hace cuando decide o empieza a decidir romper con las expectativas que se tienen sobre ella y con lo que se supone que tiene que ser. Claro, nos vamos a adentrar ya en el universo de la Virgen Roja, que es una historia espeluznante, pero lo peor de todo es que es real. Sí. Y consideraba imprescindible entender un poco mejor el contexto antes de ponernos a profundizar. Entonces voy a partir de Aurora, que Aurora nació en Ferrol en 1879, en una familia acomodada. Si me he equivocado en algo, por favor, Paula, tú corrígeme. No parece que tuviera una educación académica formal, sin embargo era una ávida lectora y todo el conocimiento acumulado era a través de sus lecturas de la biblioteca de su padre. Los temas eran literatura, política y social, obras feministas tempranas, filosofía y pensamiento crítico, eugenesia, literatura clásica y humanista, que se concentraba básicamente en eugenesia, feminismo y marxismo. Sabemos que estas ideas las puso en práctica primero con su sobrino y luego urdió su gran proyecto, que es Hildegard. Recuperé un ensayo de Carmen Domingo, mi querida hija Hildegard, y decía que, bueno, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Engendrar a la mujer más perfecta. Y para ello escogió al hombre con las características que consideraba necesarias. Físicamente perfecto, de edad madura, en plenitud vital, inteligente, tirando a astuto, sí, de cultura extensa y poco profunda. Y ya embarazada se muda a Madrid. La cultura extensa y poco profunda a mí es una frase que siempre me deja... Cultura extensa y poco profunda. Es una cosa ya como tan específica y tan retorcida. Claro, como susceptible de manipulación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ella hizo toda estrategia para llevar a cabo un buen embarazo y asegurarse de tener una niña, que eran dietas estrictas y ejercicios que me sorprende que tuvieran éxito, ¿no? Para empezar, ¿cómo es posible que ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un niño? Para empezar, efectivamente. Para empezar. Esto es una cosa que yo siempre me he preguntado. Sí. ¿Qué hubiera hecho con un niño? Bueno, tuvo un sobrino al que también educó y que lo tenía ahí. Pero ¿qué hubiera hecho con un niño? Y luego sí, hasta el embarazo, las posturas, la rigidez de su dieta. Hizo todo lo que se supone que había que hacer según el conocimiento de la época y las concepciones de la época y la concepción eugénica, que es lo más fruto del momento y que ahora, quiero decir, con la concepción que tenemos ahora es lo que es más escalofriante. Sí que le salió realmente una niña con todas esas capacidades, o sea, con una gran capacidad que podían haberle salido. Claro, porque podía haber sido efectivamente una niña, pero no una niña capaz de estudiar o una niña con problemas de atención o sí, que se hubiera mostrado rebelde desde el minuto cero. Hay algo, no sé a ver cómo lo veis vosotras, además desde el punto de vista psicológico, que dices, por un lado, le salió y tenía unas grandes capacidades, por otro lado, Aurora es el ejemplo de que efectivamente al ser humano, si le vuelcas toda la atención, por así decir, le exprimes todas sus capacidades, esas capacidades que tenemos de niños y que tenemos mucho más, empezando por los sentidos, se puede llegar a mucho más, quizá, de los estímulos. Claro, una madre
exclusivamente dedicada a hacer un proyecto Sí. que saque toda la potencialidad fundamentalmente intelectual de su hija, porque bueno, podían haber sido otras potencialidades artísticas o psicológicas, pero era intelectual. Y la niña intelectualmente fue apabullante, claro, sí. respondió. Lo cual, bueno, demuestra de lo que es capaz el ser humano, o sea, lo que fue capaz de hacer Aurora. Claro, pero es que fijaos que hay estudios sobre esto. En un colegio se les dice a los profesores que hay determinados niños que tienen unas capacidades especiales y que los niños han sido elegidos al azar. Bueno, pues al final del curso, Eso sí. los niños a los que se ha dicho que tienen capacidades especiales efectivamente tienen unos resultados significativamente mejores que el resto de la clase. Bueno, porque es la propia creencia, ¿no?, la que te condiciona firmemente. La que a los profesores hace que les den una mayor dedicación, una mayor atención y una mejor valoración de Pero los a los resultados. propios niños. Claro, pero es que los niños al recibir más atención y ver que están obteniendo mejores resultados también se crecen ellos. Claro, la profecía es un que se círculo. cumple. Claro, Sí, sí. exacto. Y esa es en el caso de Hildegard es terrible, pero bueno, es también ejemplo de la brillantez de Aurora y lo que era capaz. Claramente. Efectivamente. Y una cuestión que yo también me pregunto muchas veces, que dices, el plan educativo de Aurora es terrible, pero es maravilloso también. En el sentido Claro, de, si tú a una persona le dedicas toda la atención y le pones a disposición tanto en música, además también en alimentación, deporte, ideas en todas las ramas del conocimiento, es maravilloso en el sentido de ojalá todo el mundo tuviera acceso y atención hacia ahí. Por otro lado, es terrible, es terrible. Y muchas veces yo me planteo en estas dicotomías el decir, de hecho lo planteaba hace poco como dilema, cuando hay tú tienes un niño con mucha capacidad, hay un niño con mucha capacidad, unos niños con mucha capacidad, pero eso implica someterles a un plan como el de Aurora, tan absolutamente asfixiante también y tan absolutamente dirigido, que lo que va a dar como resultado es, bueno, que lo que ya concebiera como un robot, una criatura, un proyecto. Claro, una extensión de sí misma. Una extensión de sí misma al final, exacto. Es un tema ahí de narcisismo brutal, terrible y peligrosísimo, que es gradual en las relaciones materno-filiales, pero gradual. En su caso es que es una salvajada. Al 100%. Al 100%, exacto. Pero dices, claro, el dilema de tú ves a alguien con esa capacidad, se la fomentas a pesar de que le estás quitando cierta libertad. O la infancia, la capacidad de juego. Es que hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Son los niños a los que se les pasa de curso. Claro. Cuando además emocionalmente todavía no son maduros y llegan a cursos donde son los pequeñajos, los sabelotodos, son los listos a los que se les ha promocionado a un curso distinto. Los que se han saltado fases, ¿no? ¿Y hasta qué punto internas. es bueno? ¿Y hasta qué punto Efectivamente. eso? Hay que tener muchísimo cuidado. Muchísimo. A mí me parece que todo este tema, claro, de las altas capacidades o de alguien que ves pero ¿a costa de qué? Claro. Es que el tema de las neurodivergencias es importante analizarlo persona a persona y niño a niño. ¿Cuáles son las habilidades emocionales que tiene, las habilidades sociales? ¿Realmente se va a sentir integrado? ¿Realmente quiere promocionar? Porque también hay muchos niños que no quieren y que precisamente siendo de altas capacidades lo que hacen es meterse en la masa, encogerse y no destacar. Y de hecho, el valor que nosotros le demos a lo que es alta capacidad o lo que es promocionar, si realmente hay que promocionar a toda costa en todas las fases de la vida. Claro. A veces simplemente quieres estar y nutrirte, y el avance o la promoción no es un valor porque socialmente es un valor. Sí, creo que sí. Pero puede no serlo. Igual que el éxito que es. Exacto. O la libertad, o la ¿no? libertad. Volviendo a la película. O la libertad, exactamente. El regalarle a alguien la capacidad de elegir, de ser libre verdaderamente con todo lo que implica. Claro. Es lo más difícil. Porque Aurora quería que fuera libre, pero realmente lo que estaba haciendo era
presa total. Absoluta, es la gran contradicción de Aurora. Pero en nombre de la mi primera duda sobre esto es por Que no qué te Aurora dejan. necesita engendrar una criatura distinta a ella. ¿Por qué no ella asume ese rol de mujer moderna? Esa es una... ¿Por qué genera ese proyecto de estas dimensiones? No lo sé. Eso es una cosa que nos hemos preguntado mucho y que con las actrices y con la propia, en este caso, Najoa Nimri, que tenía que... ¿Por qué no lo hizo ella? Bueno, yo creo que hay muchas cuestiones que seguro además que vosotras las explicáis mejor de los propios complejos de Aurora, de sus propias oscuridades, pero hay algo social que ella es hija de una generación de las grandes estructuras, de los grandes pensamientos estructuralistas, que creían en el sacrificio de la generación, es decir, yo no voy a llegar, pero el siguiente llegará. Claro. Y yo lo sacrifico todo para que llegue el siguiente. Que es también un valor social que creo que hemos perdido bastante porque ahora pensamos a 15 minutos vista. Como mucho. Bueno, es que hay que tener mucho cuidado con los conceptos de ahora para analizar aquella época. Ahí Claro. siempre... Pero... Y hay algo, bueno, ese concepto que ya tenía, bueno, desde el marxismo, por ejemplo, es un concepto estructural que piensa muy a largo plazo, históricamente. Reflexiona Sí. hacia atrás y hacia adelante a largo plazo. Y Aurora, yo creo que ella pensaba así, era en todos los sentidos de rigidez, hija de esos pensamientos y también de la creencia de que esos pensamientos sí darían la estructura que ella quiere en el futuro y que ella debía ser la que se sacrificaba. Creo que hay algo de eso filosóficamente. Luego, en el caso personal, es que era una mujer con unas complejidades muy oscuras. Claro, pero tú como psicóloga, ¿crees que nos podemos plantear que de primera deliraba? Con ese delirio de grandeza. bueno, de grandeza. Sí. Pero por otro lado, dentro del delirio de grandeza también tenía mucho de realidad, porque ese planteamiento que hacía de formación, más ejercicio, más nutrición, más Sí. descanso, Sí, de son eso los quería hablar. pilares que yo defiendo hoy dentro de Sí. la salud integrativa. Absolutamente. Que es lo que decía yo de que es un buen plan. Claro, el plan es fabuloso. Entonces, sí hay una parte de delirio, pero en realidad es un delirio muy, muy asentado en tierra. Más a nivel obsesivo que no a nivel delirante, porque ya está en tierra, no está fuera de este mundo. Es que esto fue otra conversación que tuvimos muy al principio con la productora y con los guionistas, en el sentido de que yo me esfuerzo mucho y no quiero tampoco dejar de lado, porque además eso lo desconozco más y sé además que hay informes psiquiátricos de Aurora, Sí. pero de sus patologías psicológicas individuales. Y sin embargo es muy tierra y es muy pragmática, Claro. porque es una fanática. Ujú. O sea, que son sus patologías desde el fanatismo, Exacto. que es lo que por otro lado también es la reflexión social. Exacto. Y es distinta, más que un delirio interno de desequilibrio, pues una persona ultra equilibrada, de hecho hasta ser escalofriante y hasta la aniquilación. Pero Claro, lo que podríamos decir es que no, o sea, está tan centrada en su obsesión y en su proyecto que es todo intelectual. Claro. Lo que no tiene es inteligencia emocional o inteligencia social. O sea, está centrada en lo intelectual Sí. y ahí es pie a tierra total. Y eso se lo permite porque al no sentir lo que el otro siente, no tiene ninguna necesidad de retroceso ni de ceder. Puede ir al máximo como va. claro, pero olvida, pues eso, la empatía básica de que no es cabeza, que es pecho, no tiene. Y es lo que dice, eso también le permite ir. Claro. Que bueno, gradualmente conocemos personas así y yo a veces digo, ay, ojalá yo a veces los miedos o el exceso de emocionalidad y empatía Claro. te retrotrae. Y por otro lado, menos mal que lo tenemos, que si no, ¿qué Sí, sería de nosotros? Sí, vamos a por el equilibrio. Yo Por favor. voy a entrar ahí, porque me voy a ir al lado de Hildegard, en todo ese déficit directamente de habilidades, de no haber tenido la oportunidad de relacionarse con iguales, ¿no? Pero antes de entrar ahí me gustaría, bueno, y además el tráiler, que es maravilloso, ya la define, ¿no? A los 2 años sabía leer, a los 3 escribir, a los 8 hablaba 3 idiomas, a los 14 empieza a estudiar Derecho.
la abogada más joven de España con 17. Y luego empezó, que esto yo no le había prestado mucha más atención, otras 2 carreras, medicina y filosofía y letras. Publicó 6 ensayos en 18, o sea, con 18 años, que fue cuando falleció. Entonces, es una persona que está validada por sus logros externos, todos. O sea, ¿cómo es este perfil de personas que constantemente se definen por lo que producen, consiguen, por lo que hacen que trascienda? Pues muy del año 2024. Claro. Sí. Porque Sí. Claro. ¿cuántas personas se definen por el tener y por el hacer? ¿Y cuántas se definen por el ser? Uf. Es que es el temazo. Es el temazo. Y es lo que estábamos hablando antes de la educación, de el éxito o de Claro. exclusivamente el resultado. Cuando los resultados son tan relativos. Eso es. Y estamos pensando en qué van a decir de mí. Bueno, las redes sociales, Sí. que hablábamos también. ¿Qué son las redes sociales? Lo que los demás piensan de mí. Entonces, ¿qué cara he de mostrar? La que a los demás les va a hacer pensar lo que yo quiero que piensen de mí. Es que vamos muy rebuscados, Sí, ¿eh? sí, Ya. sí. La validación a través de... Y te abandona hasta el olvido de ti, creo, en una Sí, medida. totalmente. Que yo lo pienso, digo, me pasa a mí con mi edad, que digo, que tengo 25. Y digo, ¿cómo es lidiar con, que hablábamos antes, mientras estás generando tu personalidad, tu identidad, tu carácter, mientras valoras y luchas tus fortalezas y tus debilidades, así? Es Claro. terrible. Y Hildegard también, cuando tenía una madre que solo valoraba, y que de hecho le promocionó ahí, y que es verdad, se le valora a Hildegard por lo que produjo, por la obra que produjo, por la cantidad de texto escrito que produjo. Y no sabemos nada, no sabemos nada de ella. Esto es una cuestión en la película que nosotras reconstruimos. Hablo en femenino porque casi todos hemos sido jefas de equipo. Ajá. Y las actrices eran fundamentalmente 2, una madre y una hija, eran 2 mujeres. Y nosotras, en la reconstrucción, tenemos información histórica de los ensayos, los artículos, o luego el juicio de la madre, lo que dijo en el juicio. Sí. Pero de la vida de Hildegard no sabemos cómo hablaba. No hay por ejemplo, a mí es una cosa que me obsesionó, que no hay grabaciones. No hay grabaciones. A mí me Claro. hubiera gustado saber el nivel aparentemente de asertividad de Hildegard y de determinación y de convencimiento y de duda. Porque en el fondo era una adolescente. Y la adolescencia es la época de la crisis de la duda. Claro. Y de la reafirmación frente a lo que se supone que tenemos que ser, Eso lo que es. nuestros padres quieren que seamos, la sociedad. Precisamente es el modelo, es el momento donde definimos nuestros valores, lo que para nosotros va a tener una importancia intrínseca al resto de nuestra vida. Claro. Pero lo podemos definir en comparación con otros. Claro. Aquí entramos en, para yo saber quién soy, necesito relacionarme con los demás. De hecho, tiene toda la lógica que es en el momento en el que empieza a salir al mundo cuando empieza la crisis. Claro, Porque claro. es cuando ve a otros, cuando empieza a tener otros sentimientos, cuando Claro. empieza a ver otras formas de comportamiento. Porque si añadido no a las veo, esto- no existen. Claro. Añadido a esto, las relaciones que establece con los demás no son iguales, no son equitativas. O sea, ella siempre está por encima, Porque si te nos das lo han cuenta. enseñado. Exacto, porque le han enseñado que es una persona, está diseñada para ser la mujer del futuro, la mujer prodigiosa. Esto se decía Claro. de ella, lo decía su madre. Y lo es, en Y cierto lo modo lo es, es, y porque lo oye, es. a mí me encantaría tener 3 carreras, hablar Sí, 8 también, idiomas sí, y... Una ¿no? precisión con la palabra como tenía, que eso es reflejo también de una elaboración de pensamiento. O sea, hay muchos valores, pero sí que es cierto que efectivamente es lo que los demás pensaban de ella como mente prodigiosa y líder. Y lo demás, no sabemos nada. La realidad, en la película, por ejemplo, está fabulado todo lo que es la recreación sentimental. Con Abel o con... no sabemos nada. Hay una versión muy bonita en un libro de Rosa Montero de la historia de Hildegard, de Mujeres Ilustres, y ella dice, y me gusta mucho porque dice, solo sabemos que hubo un chico, que, o sea, sabemos que existió, pero fijaros, a qué nivel no sabemos ni cómo se llamaba. Hay veces que le registran como Abel Velilla, a veces como Abel Vilella, y que en cuanto estalló la guerra civil no sabemos nada de esa persona. Probablemente se exiliara, no sabemos. Entonces es alguien
absolutamente en nuestra propuesta de la película, fabulado. Y fabulada la relación con Hildegard, que hay gente que lo ha criticado, pero es que claro, no sabíamos nada. Y sin embargo hemos querido fabular qué supuso para ella el enfrentamiento en una adolescencia con el conocimiento del otro, en este caso del otro, del deseo, del descubrimiento del cuerpo, de las emociones. Claro. Que es que ya habla de sexualidad. Claro, pues que era... Vamos a ver. Pero está otra contradicción de nuevo, como decíamos antes, de quiero crear a la mujer libre y la tiene presa. Y aquí es como, va a ser la mujer que lidere la revolución sexual en una casa donde no hay cuerpo. Ellas no hablan del cuerpo, van de negro, niegan el cuerpo. O sea, bueno, desde lo biológico y clínico sí, pero no desde... La sexualidad. Claro, hasta la representación que hacéis de que la madre la baña. Sí. O sea, no hay intimidad ni siquiera. Es y cuando verdad. la castiga, hasta va al baño con Sí, ella. sí, sí, fíjate tú. O sea, O sea, que eso, lo sí, más. Sí, exacto. No dejarte ni un minuto Claro. con tu momento más íntimo De tú con tu cuerpo, Sí. que son momentos muy corporales. Sí. Pues esos momentos ella no los tiene. Bueno, aparte se dice que dormían juntas siempre. Sí, sí. Y claro, en esta línea de la fabulación yo sí que he leído que había tenido más relaciones, o sea, y ahí es todo, o sea, la información que existe para nosotros en la actualidad es cero fiable. A nivel afectivo, cero fiable. Solo sabemos lo que se publicó en periódicos, que es discurso político, social y propuestas muy pragmáticas de lo que ellas querían hacer. En su relación, es una relación, por eso se fabula tanto y se han hecho tantos ensayos y se han hecho obras de teatro, porque es fascinante. La pregunta que mueve la Virgen Roja no es qué pasó, sino cómo es posible que pasara. Claro. ¿Qué pasó? Ya lo sabemos y se sabe desde el principio. Claro. Pero ¿cómo es posible que dos personas, que una madre y una hija, además no dos personas aleatorias, Una madre y a una su hija, sí. ¿Cómo sí. es posible? Porque nos sigue siendo imposible y no tenemos muy pocos datos de eso, de su relación personal, afectiva, cómo era la relación en esa casa. Nosotros hemos fabulado una casa fría, una relación muy por cómo son las actrices también, cómo se desarrolló, porque vas construyendo también conforme lo ves y vas ensayando. Parece ser que gritaban, dicen los vecinos. Pero claro, nosotros no hemos hecho esa propuesta. Ahí voy a entrar ahora porque Paula, ya se ha empapado de aquella época, claro. Sí, me gusta mucho esa época. Claro, es que es toda la de la sin sombrero, Claro. porque había mucha mujer por ahí muy Toda la valiente y muy... vanguardia. Sí. Y hablando en la línea de que Aurora también tenía cosas positivas, que a mí me gusta decirlo, toda esa rutina es muy saludable, como hablábamos, Claro. y luego tenía Eso la frases... pongo yo, a todos mis clientes les pongo esa rutina. Sí, 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 sí. Luego tenía frases como que esto también te lo he oído decir a ti, de con la palabra tienes que ser impecable. Sí, sí, Y así que es. Cierto, Sí. que es cierto. Y claro, a mí me parece, Paula, que en tu película está muy bien has traído muy bien elementos contemporáneos para entender la historia, siendo súper fiel a lo que es la historia. Porque a mí me gustaría hablar de la construcción de los personajes. ¿Por qué esas dos actrices? Porque claro, cuando te pones a investigar y te vas me he ido hasta los expedientes psiquiátricos, que ahí están, Ay, es ay, una sí, pasada. sí. Era pues la belleza, o sea, otra época, otros cánones, otras personas. Y sin embargo, cuando tú las ves en la película, tú prácticamente crees que ella es Hildegard y o sea, 100%. Sí, está fenomenal. Bueno, eso es una construcción de personajes, no se parecían en nada, que es algo que también nos han criticado, y es porque el cine es una propuesta estética siempre. Y cuando yo hablo de estética, hablo de la estética como una disciplina filosófica, es el tratamiento de las formas en plenitud, que es lo que está significando luego el contenido. Entonces, cuando yo hablo de estética, a veces cuando me dicen, es muy estético tu cine, y yo ya, pero no nos quedemos no ahí. estamos hablando de una mascarilla, estamos hablando de una cuestión filosófica. Y en la película, claro, se ha hecho una reconstrucción dramática, narrativa y estética de unos personajes de los que tenemos y de un momento histórico del que hay muchísima información, del que somos nietas, del que anhelamos muchas cosas que se quedaron amputadas por nuestra historia, porque vino una guerra civil, vino una dictadura, entonces muchas cosas que no
que estaban entonces en ebullición y no continuaron, y ha costado mucho que continuasen, que volverlas a traer, pero además ni siquiera las obvias o solo las políticos, sociales, visibles, sino esto que estamos hablando, psicológico, por ejemplo, la expresión de las mujeres, el cambio, hasta esto que estamos hablando de la dieta, el deporte por parte de las mujeres, es muy interesante, porque aquello se cercenó. Todo, Sí, es todo. ahora cuando está Cuando empezando se otra vuelve vez. a traer Hombre. y cuesta mucho. Mucho. Y entonces estas mujeres que físicamente eran muy distintas, eran mujeres súper robustas, y que de hecho Aurora decía, además, porque incluso no estaban dentro del canon de su época de belleza, no eran consideradas, no lo eran y no. Pero ella se autorreafirmaba eugénicamente, explicando que eran, esto lo dice Aurora, eran más perfectas que las demás porque tenían pecho y caderas de mujer, pero brazos, espaldas y piernas de hombre. En la robustez absoluta. O sea, en esta cosa de Aurora, pues esto, la concepción eugénica, ¿no? Hay que ser el ser humano perfecto físicamente. Y dices, wow, que te vieras así, ¿no? Y que no dudases de nada cuando todos con nuestro propio físico tenemos una duda, cada uno su conflicto, una percepción claro. y el conflicto. Y claro, a la hora de hacerlo en la película, pues es que vino designado un poco también por las propuestas de casting, y entonces todo cambia y va cogiendo otra corporalidad, otra organicidad y otra expresión. Por eso digo que no sé cómo hablaban, y a mí me hubiera gustado mucho saberlo, y por otro lado me viene muy bien no haberlo sabido. Cómo hablaban, cómo se expresaban en la realidad. Claro. Porque lo que tienes que hacer es eso, es la construcción de cero. Y había una parte que yo siempre lo digo, a las actrices se les ha exigido mucho, porque se les ha exigido empaparse de esa parte intelectual que estamos hablando todo el rato, que tiene que ver con un tipo de expresión, de discurso, de retórica de la época. Era una época en la que intelectualmente y en la expresión social, cultural y política se era muy preciso. Los discursos de la época de la República importaba mucho la precisión. Mucho. Por lo que yo pienso, para mí, yo que creo mucho en la palabra y que creo que es reflejo del pensamiento, y cuanto más construyas el pensamiento y construyas tu palabra, más podrás expresar lo que te ocurre y lo que piensas del mundo. En eso creo que había una posibilidad más fuerte de política real durante la República por parte de ideas contrarias, porque se expresaban con más precisión y más finura. Hombre, y ahora mismo se comprometían con lo que decían. Sí. O sea, y se decían lo que decían porque Eso es. Querían decirlo y creían en ello. Y luego había un compromiso con lo que decían, con la palabra, no era banal. Claro. Si lo digo es porque lo creo. Claro. Y se llegaron a poner encima de la mesa del debate social y político cuestiones muy fuertes, muy elaboradas, en la que se entendía con bastante más fortaleza, intensidad y al otro, al contrario. Y en el mundo, por ejemplo, de las mujeres que refleja Hildegard o que reflejaban las Sin Sombrero, ostras, ni hoy. Hay cosas que ni hoy expresamos como llegaron a expresar estas mujeres. Entonces, por ejemplo, la construcción del personaje, la palabra, eso que tú lo has dicho, era muy importante. Y la cultura intelectual. Entonces, de pronto, imagínate, Alba, que tiene 22 años, tenía que echarse al cuerpo todo eso. Y Nayua también. Están fenomenal las dos. Había una parte que ya fue más recreación y construcción conjunta entre las tres, de la parte emocional y psicológica, que venía de lo que sabíamos, de las propuestas, es decir, del tiempo de vida que nosotros manejábamos en la película. No es Aurora Hildegard, o sea, no, la infancia se ve muy poquito, es una introducción. No sabemos qué fue de Aurora, sí sabemos, luego yo también he leído mucho porque es un personaje fascinante, qué fue de Aurora después. Pero nosotros es este tramo de vida y este estadio vital en el que ellas están. ¿Qué edad tiene Aurora? ¿Qué edad tiene Hildegard? Hildegard va a salir al mundo, la madre por un lado no quiere sacarla, pero por otro lado la ha diseñado para que salga al mundo y cambie la sociedad. Entonces estaba todo ese mundo emocional y psicológico, y luego la expresión de todo eso. Claro que ahora, oyéndote hablar, sí que es cierto que al no estar expuestas a la sociedad en general, también guardaban mucho su poder. Sí. O sea, no tenían otras distorsiones. O sea, salían, hacían, volvían. Y todo realimentándose todo el tiempo.
Y tenían la ventaja de que no tenían dudas. Claro, porque tú tienes, cuando te confrontas o te enfrentas al entorno y a lo que los demás opinan, a distintas formas de comportamiento, hay dudas. Sí. Pero ya no dudaban. Como no se mezclaban con nadie, tenían la certeza absoluta de lo que hacían, de lo que decían y de lo que pensaban. Y eso, en el momento en el que tienes certeza absoluta, lo elevas a verdad. Sí. Y ya no es mi verdad, es la verdad. Que Por esto eso es lo puede que llegar. ocurrió. Claro. Que por una parte eso tiene un poder muy fuerte en cuanto a su convicción y el poder transformador que eso puede tener, pero bueno, el peligro es lo que ocurrió. Claro. Creer que esa verdad, bueno, la verdad de Aurora, de en el momento en que Hildegard no es lo que tiene que ser, Ya no es. Ya no no es. es algo... Voy a entrar Y ahí es en por Blancos y negros, claro. en la relación madre-hija, porque, bueno, y padres-hijos, pero aquí hay material, ¿no, Olga? Y me encanta cómo empieza la peli, porque es como, esta frase me parece, si las mujeres se dieran cuenta de la trascendencia que implica ser madre, y entonces, Eso lo dijo de verdad. eso lo dijo de dijo de verdad. verdad. Esa es una frase literal de Aurora, Es- no transformada. Pues para hacer un poco un análisis más profundo he cogido como referencia el ensayo de Vivian Gornick de Apegos feroces y en dos direcciones. Entonces, las relaciones entre padres e hijos son desiguales, eso es así. Y hay dos formas no principales en las que yo interpreto esto, ¿no? Por un lado está la relación entre el amor y el control, ¿no? Que es como los padres tienen por un lado las expectativas y por otro lado la autoridad, ¿no? Con respecto a los hijos. Entonces ahí está ese límite, que claro, en el caso de Aurora e Hildegard no hay límite, en el caso de Aurora e Hildegard es absolutamente control. Claro, nos preguntábamos qué hubiera pasado si Hildegard hubiera sido hombre, pero ¿y si Hildegard no hubiera tenido una madre con Aurora? No sabemos tampoco. Tampoco. No sabemos qué hubiera sido de Hildegard. Ni sabemos, por ejemplo, qué hubiera sido de Hildegard si Aurora no la hubiera matado. Bueno, Que yo este es un debate que lo he abierto alguna vez porque todo el mundo, claro, en la interpretación que se hace de la película y en los debates que teníamos, se quería poner de relevancia el valor intelectual y del feminismo de Hildegard. Y dicen, hubiera sido una líder, le hubiera dejado ser, o sea, hubiera sido una gran personalidad. O no. O no. O hubiera que yo- elegido no serlo o no hubiera sido capaz de serlo. O es que aquí se dan muchas posibilidades que no sabemos. Uno, Claro. si realmente llega a romper con su madre y sus cadenas profundamente, a lo mejor elige no ser una líder y quedar, o sea, disolverse en otro lugar. Claro. Porque dice, todo lo que tú querías para mí, justo no lo quiero. Yo no quiero vivir así. Podía haber pasado. Podía haber pasado que sí, que hubiera cortado con las ideas de su madre, pero no con la concepción de ser una líder. Ujú. Y hubiera desarrollado a lo mejor con más libertad sus ideas, pero hubiera seguido siendo la programación de líder para la que estaba. Y podía haber sido un monstruo. Cuando a veces yo digo esto, se me quedan así, digo, estaba diseñada para ser un monstruo en el fondo. Claro. Podría a mí es la haberlo hipótesis sido. que más Claro me que gusta. sí. Sí. Podía haberlo Sí. sido perfectamente. Perfectamente. Y además no se diferencia tanto de otros monstruos a lo largo de la Conocemos. historia, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Tiene todos los componentes. Sí, sí. Lo que pasa es que solo por lanzar un hilo de luz, todos tenemos todos los componentes Sí. para todo. Sí. Para brillar con la máxima luz o para tener la más oscura de las sombras. Y la opción, que también la fortaleza esa de ejercer la libertad, que hace Exacto. falta una fortaleza. Exacto, y cada uno tiene la libertad de verdad de elegir hacia dónde se encamina y hacia dónde encamina sus dones o sus conocimientos. O sus dones y sus conocimientos. Sí, 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 O sea sí, sí, que sí. La habría que responsabilidad haber. personal es que... Exacto. Sí, sí, sí. Sí, Exacto. sí, sí. Retomando el ensayo de Vivian Gornick, luego está la narración que hacemos nosotros de nuestros hijos y los hijos también nosotros de nuestros padres. Y es desigual total. Entonces... Y motivo de terapia constante. Sí, ¿no? Para todos.
Tú lo ves claramente. Dicen 2 palabras y dices, este está aquí. Esto es, claro, esto es uno de los andamios y aquí seguimos Entonces, todos. Básicamente. Es que cuando conocí esta teoría dije, pero bueno, si es que esto es, lo tendríamos que saber todos, ¿no? Es totalmente desigual en donde estamos. Claro, los padres miramos a los hijos con un amor idealizado, es así, y protector. Es una forma de garantizar el vínculo, tiene su función. Sin embargo, los hijos también tienen pues, una mirada de amor, pero un resentimiento, un posible resentimiento honesto derivado un poco de las experiencias que han vivido con los padres o que hemos vivido con los padres. Entonces... Y además, nadie puede ser ni el padre ni la madre perfecto, entonces siempre eso que estás diciendo es la carencia que has tenido. Exacto, la que sea. Que alguna habrá, exacto, alguna hay. Todos tenemos, pero además porque todos interpretamos el comportamiento de nuestros padres desde nuestros propios filtros. Por eso 2 hermanos gemelos que hayan vivido las mismas realidades son distintos y tienen una relación y unos recuerdos distintos de sus padres y de su infancia. Porque no son solo los padres, es cómo nosotros interpretamos lo que estamos viviendo y eso lo hacemos desde que tenemos vida. Sí. Bueno, desde que tenemos 4 o 5 años, podríamos decir, ¿o? Desde que tenemos vida porque vamos aprendiendo. Sí. O sea, desde el momento en el que tenemos vida empezamos a hacer aprendizajes y a partir de ahí vamos sacando conclusiones, que es lo que pasa, que en la primera etapa de la vida no son verbales, no tenemos lenguaje, pero sí aprendemos y sí tenemos memoria. De hecho, memorias olfativas incluso. Cuando puedes oler la magdalena que te hacía tu abuela o te acuerdas de la casa que era como un castillo. O a lo mejor no le pones nombre, pero bueno, en esos estadios primeros la sensación de protección o no, o desprotección queda ahí. Exacto, que de hecho es básica, o sea, porque la casa y los padres son el castillo y los reyes que todo lo pueden, porque para un niño salir al mundo es una experiencia de terror. Todo es nuevo, no está hecho a su medida, no tiene control de nada. Ahora, tiene luego a esos señores que todo lo pueden, todo lo saben y ese lugar tan maravilloso donde nada pasa. Ojo, ¿qué sucede cuando ese lugar no es el palacio de paz y de protección? O esos reyes no están ahí para todo lo que yo necesito. Esa es la base a partir de la que surge toda nuestra historia. Sí. Claro, y en ese sentido, Hildegard, es que tengo teorías, pero en realidad yo no consigo ver una relación de amor entre ellas. O sea, hay un momento, vamos a ver, Hildegard yo creo que, bueno, la admira, ¿no? Al final es de donde ella adquiere toda su fuerza. Y solo hay un momento en la película en el que Aurora se conmueve, ¿no? Se emociona cuando ella da su primer discurso. Y es la única expresión de amor que yo consigo ver en esa relación. No se tocan. Ahí está, Claro, ahí está el filtro, ahí está el filtro. No. Yo quiero ver amor, ahí tiene que haber amor. Pues no, a lo No. mejor hay orgullo de su propia obra. Sí, sí, ¿Y por qué tiene que haber amor entre padres e hijos? sí. En el caso de Aurora yo no tengo ni idea, efectivamente. Porque es verdad, hay una desentimentalización absoluta de la manera de entender todo. Claro. Pues desde el primer momento en que usa al padre también, o sea, no, desentimentalización absoluta, es un proyecto exclusivamente mental e intelectual. Claro. No sé cómo esto también, claro, fueron decisiones poco a poco, o sea, con las escenas, es decir, de cómo se desenvuelve la escena. No sé cómo sería en la realidad. También me lo he preguntado mucho. ¿Habría algún vínculo real, afectivo? Es que no tengo ni idea. ¿O realmente Aurora era así las 24 horas las horas de toda su vida, en que todo estaba, su carácter realmente estaba todo volcado en esa creencia, como ella dice, la dinamización gota a gota de mis creencias en esa criatura, sin vínculo afectivo, tal como entendemos el amor, Claro. que, con todas sus formas, pero el amor. Y puede ser perfectamente que no lo hubiera. O sea, fijaos ahora, trabajamos mucho con cerebros neurodivergentes, que funcionan de una manera diferente. Que en este espectro estamos hablando desde las altas capacidades
hasta el autismo. En el autismo lo que no tenemos es capacidad empática, no tenemos capacidad de sentir con el otro, pero puede ser perfectamente funcional. Exacto. Puede Bueno, ser. ¿cuánta gente no conoce? A mí es que esto me parece fascinante porque además, bueno, me encanta. Yo también me pongo a leer de estas cosas. Es un mundo. Claro. ¿Y cuánto, pensando incluso en gente que conozco y comportamientos, gente cercana, cuánto de esa alta capacidad no tiene de autismo en el sentido de absoluta falta de empatía, y Claramente. su gran capacidad es por eso? Exacto. Y entonces la pregunta ¿es una gran capacidad entonces? En Es el que- término medio está la virtud, que decía Efectivamente. Aristóteles, que yo lo entendí a partir de los 30 años. Me parecía que era la mediocridad hasta entonces. Absolutamente. Pero ahora el aura creo mediocritas que sí. decían, no sé, la vida un poco en plenitud es poder equilibrar o por lo menos tomar conciencia también cuando una parte se desequilibra. Exacto. Y poder tú ir tomando tus decisiones de cuándo vas hacia una dirección y cuándo vas hacia la otra. Sí, sí. Esa es la plena capacidad y la plena libertad. Sí, y ves a lo mejor este tipo de cerebros que tú dices, Claro. algunos brillantísimos, Sí. pero los bandazos Incapaces. que dejan, exacto, incapaces. Y los cadáveres que van dejando detrás. Absolutamente, absolutamente. Los daños colaterales son Claro. terribles. Exacto. Sí. Exacto. Por eso el buscar amor en todas partes y determinar relaciones como que tiene que haber amor entre ellas no es obligatorio. Es Bueno. deseable. Sí, Claro. Pero no es obligatorio. Sí, Entre sí, una sí. madre y un hijo es muy deseable. Claro, la pregunta Hombre, es entre claro, una madre y un es hijo. deseable. A ver, que yo creo que lo más importante en la vida es el amor, tampoco se me malinterprete, pero Y era no la es idea obligatorio también. ni todo En el la mundo es capaz de película- sentirlo. Exacto, la película, que a veces me lo han dicho cuando me dicen, en el fondo lo que has dicho, porque esto sí que fue muy, 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 muy dirigido, lo que has dicho es como que, y de hecho fue un debate también, y ha habido debate con mucha gente, como que las ideas no eran importantes y al final era el amor romántico. Digo, no. La conclusión a la que llega Hildegard son dos, es en torno a la libertad y en torno al amor. Una, la libertad es, yo ahora me hago responsable, no soy de nadie, Ujú. soy mía. Y a partir de ahora, además lo dice, es una decisión y una voluntad, y se ha dado cuenta y toma la decisión y lo dice. Y la otra que le dice es, te equivocas, madre, no hay revolución posible sin amor. Es algo que yo pienso. Exacto. El amor en muchas formas, no el amor romántico exclusivamente, el amor en muchas formas, porque sí que pienso que al final, y por eso me cuesta mucho entender a Aurora, tal como tú dices, porque efectivamente creo, cuanto más leía, cuanto más intentábamos, que no hay amor tanto como lo entendemos hacia su hija, cosa que a mí me resulta incomprensible. Claro. Desde siempre. Después de además tener la experiencia de la maternidad, más. Pero desde siempre me lo ha parecido. O sea, es una historia que a mí me obsesiona desde hace mucho tiempo porque no la entiendo. No entiendo ese personaje. O sea, me asomo al abismo de Aurora y sigo sin entenderlo, por eso es apasionante. Claro. Y porque sí pienso que no hay revolución posible sin amor, porque el amor es el motor de todo ser humano, en cualquier Totalmente. forma. Pero no de todo ser humano. No de todo ser humano, efectivamente. Y entonces, aprender eso para mí, llegar a haber entendido que hay personas que, en grado, claro, no conozco a nadie como Aurora, pero sí gradualmente. Claro. Y llegar a entenderles y decir, pero esta persona me está metiendo un sopapo en la cara, ¿qué te pasa? Y, o sea, pero Pero ¿qué? sonríe. Y te está diciendo que te apoya y a lo mejor te está apoyando, ¿sabes? Y entender que te está apoyando. Ujú. Pero no, su afecto no tiene nada que ver con el tuyo, pero no porque no lo compartáis, sino porque su mundo de afectos no tiene nada que ver con el tuyo. Exacto. Y tampoco la expresión, por tanto, de los afectos. Entonces, Exacto. dice, llegar a entender eso, a mí es una de las cosas que a mí me apasiona, vivir estos personajes sin solución. O sea, cuando yo entro en este tipo de personajes es porque no les entiendo. La película anterior que hicimos era sobre Teresa. Es maravillosa, sí. ¿Por qué? Pues otro personaje que yo no acabo de entender. Es abismal Teresa de Jesús. Es infinita. Es infinita. Mm. Y te asomas como Aurora y dices, no la entiendo, porque Aurora también, la otra cuestión que a mí me resultaba muy interesante es, vamos a contar la historia de una fanática
pero no una fanática como los muchos fanáticos que yo veo actualmente y que puedo diagnosticar que como no piensan como yo en nada, puedo criticarles. Tú eres un fanático. Pero claro, una fanática con la que comparto ideas, ese es el proceso que me parece interesante, porque es muy difícil. Es lo que decíamos antes, si tiene muchas cosas buenas, pues el plan educativo, lo que defienden, yo lo comparto. A lo mejor no al 100, pero en una medida muy grande. Y dices, pero ahora tengo que contar la historia de que alguien con el que comparto la visión del mundo, o una gran parte de la visión del mundo, lo lleva a cabo de una manera terrible, absolutamente las antípodas de como yo entiendo el mundo, o de como yo entiendo. Entonces, eso es interesante, o sea, bucear e investigar y adentrarnos en el fanatismo a través del fanatismo de las ideas, de la estructura de ideas que tú compartes, es una contradicción interna muy fuerte. ¿Qué es lo que te ayuda a crecer? ¿Qué es lo que te ayuda a crecer? Que ese es el aprendizaje fuerte cuando eres adulto, ¿no? Que dices, Totalmente. entender lo que no entiendes. De hecho, tantas veces que has repetido y tuvimos muchas discusiones, Claro, eso es grandioso. Sí, sí. Porque sí. significa que efectivamente has elegido la historia adecuada, que os iba a permitir crecer a todos y que nos permite crecer a todos los que vemos la película y reflexionamos sobre ella. Es que a mí lo pienso muchas veces, es lo que creo que te permite la ficción, porque además te permite ponerte en posiciones que la vida no te permite, menos mal, pero que tampoco deseas. Claro. O sea, a ver, por ponernos una cuestión muy drástica, es importante contar una violación, vivir la violación a través de una ficción. La ficción es la experiencia medible. Incontrolable. Reconstruida y controlable. Entonces por eso vemos películas donde ocurre eso. Precisamente para entender un acto de violencia incomprensible o tan desmedido como para poder asimilar, que es la ficción. Por eso yo sí a las ficciones les pido ese tipo de... que te metan en esas cuestiones. Que te enseñen. Que te enseñen. Y te ayuden a pensar. Sí. Sí. Claro, es que venía de escuchar otra cuestión, ¿no? Que se planteaban si... Claro, las lecturas en los colegios, etcétera, y todas estas lecturas que implican esa ficción un poco más dura, ¿es para todos, no es para todos? ¿A qué edad? Bueno, es un tema delicado, pero me ha recordado justo a esto. Pero yo quiero retomar y tirar del hilo del fanatismo, no quiero que se nos pase, porque como tal no es un diagnóstico, sí que está asociado al trastorno obsesivo-compulsivo, a la personalidad narcisista. Sí. Y al trastorno delirante como tal. De hecho, bueno, en el expediente psiquiátrico posterior era una esquizofrenia, según decían, ¿no? Entonces, a mí me interesa tu visión como psicóloga de Aurora. A ver, yo lo que os he comentado antes, y además tú sabes, Noemí, que yo no trabajo con etiquetas. A mí Lo me sé, parece pero te voy a forzar aquí. No, me niego. Es muy importante. Y me niego Un porque, poco. como principio básico, toda etiqueta es una negación de la persona. En el momento en el que ponemos una etiqueta, tú eres guapo, tú eres esquizofrénico, tú tienes altas capacidades, ya está. Total, Ya mi vida se absolutamente. justifica por ahí. Bueno, es lo que hablábamos Pues, antes. Tú ya tienes eso, te comportas como tal. Exactamente, ya respondes a los parámetros que te han dado y que tú has recibido. Y te niegan las otras posibilidades. Exacto. Entonces yo me niego a hacer eso. Pero como Aurora no nos escucha, o sí, vete tú a saber hasta dónde llegan sus tentáculos. Pero es muy difícil ponerle una Lo etiqueta sé. a Aurora. ¿Por qué le vamos a poner una etiqueta? Si tiene patrones de grandeza y tiene patrones de completa sombra. Es decir, de grandeza, el entendimiento de qué es fundamental para sentirnos bien en la vida. Que lo decíamos antes, el descanso, una buena educación, el acceso a la cultura, el ejercicio, la nutrición. Esos son parámetros grandiosos en aquel años 30. Sí. Y hoy. Vamos, Que tú hoy es es complicadísimo. complicadísimo Decías antes, para tener las equilibrio. mujeres que quedó parado, entender en las mujeres el fallo muscular. A mí me lo explicaba el otro día el entrenador y decía, ¿pero esto qué es? Y luego oía en algún sitio precisamente la dificultad que tenemos porque no hemos cultivado el ejercicio, no hemos cultivado el cuidado del cuerpo. En todo caso, la imagen. Sí, que no es lo mismo. No tiene nada que ver.
Entonces, porque hemos sometido al cuerpo también a cosas terribles por la imagen, por la no imagen. escucha del cuerpo y de la salud del cuerpo. Y además enfocada en el gustar, no en el a ti. gustarnos. Que eso es otro de los elementos grandiosos de Aurora, Sí, sí. que lo hace por su propio bien, no para que lo que los demás piensen o no piensen. Vale, luego para ejercer la autoridad sobre ellos, para demostrarles lo que tienen que hacer. Pero bueno, eso es otra parte. Que lo hacía desde un principio de esquizofrenia, que lo hacía desde... ¿Qué más da? La cuestión es lo que hizo. Y desde dónde lo hizo no llegaremos a entenderlo nunca. Si estaba loca o no estaba loca, en el sentido antiguo, no lo sabemos. Lo que es importante es valorar todas las cosas que hizo y tratar de entenderlas y reflexionar sobre ellas. Esa parte que estuvo muy bien y por el otro lado, cómo podemos llegar a generar lo contrario de aquello a lo que aspiramos cuando lo buscamos de una manera radical. ¿Cómo somos capaces de generar la masa pequeña de las prisiones buscando la libertad? Porque ella lo que quería era la libertad. Sí, sí. Y sin embargo, lo que hizo fue condenar a su hija. Entonces, lo que es importante aprender de ahí y no irnos a ese extremo. O lo que reflexionabas tú antes, es que es difícil de entender por qué o cómo una madre puede no querer a sus hijos. Pues sí, puede no quererlos. Que lo deseable es que los quiera, que en el 99,99% de los casos sea así y además salga de manera natural y digas, es que son los seres a los que más quiero en el mundo porque son míos. Que esa es otra, la posesión. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¡Ah! Volvemos, no puedo quererle porque es mío. ¡Anda! Resulta que no estaba tan desencaminada. Entonces esa capacidad, yo creo que el ejercicio es ver qué hay de realidad en la locura y qué hay de locura en la realidad. Ese sí que es el ejercicio. Y si estuviera, como sé que vamos ahí, pues a lo mejor me adelanto un poco, si estuviera en consulta, es lo que haríamos. No se trata de valorar o analizar cuál es el diagnóstico del libro. Se trata de analizar y de valorar quién eres tú, qué hay de auténtico en ti, qué es lo que quieres ser y cómo te puedo ayudar a que avances ese camino desde donde quieres estar, o donde estás, mejor dicho, a donde quieres estar, de manera que sea tu camino auténtico, pero dentro de un marco saludable, dentro de un amor saludable y dentro de una libertad saludable. Esa sería la reflexión. Os quedéis así calladas porque esto es un podcast. Es maravilloso. No, es que es maravilloso escucharte, porque yo no tengo, claro, ni la reflexión ni el conocimiento ni las palabras, pero es verdad, es así. En Aurora es un ser inmenso y contradictorio, como todos lo somos. Exacto. Entonces, ¿cómo valorarlo? Hay cosas evaluables de lo que hizo, obviamente. Mató a su hija. O sea, es una cosa que dices, claro, socialmente tenemos un pacto para empezar, para decir, es que esto no se puede hacer, porque si no nos aniquilaríamos unos a otros, si decimos muy bien o no pasa nada, ¿no? No, luego está claro la parte social de los pactos, el pacto social de todos los niveles, del pacto de... hay algo que siempre dice un amigo mío de que también la ficción y que todas las áreas humanistas y sociales, vosotras que os dedicáis a la psicología, tratan de ver cómo es posible, cómo hacemos esto de seguir viviendo juntos. Él siempre dice que la pregunta que es esa, ¿cómo hacemos esto de seguir viviendo juntos? Que es mucho más complicado que vivir tú solo. Exacto. Claro. Y luego de vivir juntos y de no negarte a ti, como tú has dicho, tu camino. Entonces es tan, a mí me parece tan compleja Aurora, y Lear también. Pero Aurora, el universo de Aurora, el juzgarla es muy difícil, muy difícil. Y al mismo tiempo, obviamente, Te sale. es radical. Pero ninguno tenemos el derecho a juzgar a nadie. No, claro. La verdad. No. Y yo me acordaba mucho con Aurora antes que hablábamos de por qué no fue ella y quiso que fuera su hija. También hay un elemento de cuáles eran los condicionantes y la educación cultural en los años 20
Y que todo eso, ella no vivió ajena a ese contexto en el cual se le demostró que ella no podía. O sea, sí que se la educó, sí que tuvo acceso a muchas cosas, pero la insistencia era que las mujeres no podían. Mi abuela contaba, ella era panadera y se levantaba a las 4 de la mañana, saliera de fiesta o no. Y con lo que ahorró se compró unas cremas, las guardó debajo del colchón, se las encontró su madre y se las tiró. Porque, ¿qué se había creído ella? Es que sí. Claro, Sí. ¿qué se había creído ella para gastarse su dinero comprándose unas cremas? Claro, con esa perspectiva, ¿qué expectativas de ti o con ese condicionamiento, qué expectativas de ti puedes tener? Sí. O sea, tú interiorizas que tú no puedes ser, que tus hijos podrán ser, y esto ha sido mucho de la sociedad española. Sí. A continuación, lo que yo no tuve, que lo tengan mis hijos. Sí. Que ellos podrán. Exacto. A mí, hablando de esto, de retratar aquella época, hay una imagen que se me grabó a fuego, que es la del tenis, que están... Además es un plano todo blanco, súper pictórico, ellas dos de negro. Y fíjate, ahí me parece que sí que se refleja con una mezcla de ellas dos la mujer moderna, digamos. Porque está la valentía de ser y mostrarse diferente. Sí. Que eso Muy viene, importante que eso en ese viene momento. de Aurora, porque ella, Sí. Hildegard no está ni ahí, se da cuenta justo en ese momento lo que es ser diferente, ¿no? La rebeldía, la independencia, el desafío, el negro como redefinición de lo femenino. Sí. Y luego las contradicciones más humanas, ¿no? De la mano de Hildegard, de yo es que aparte de ser rebelde y ser diferente, quiero estar guapa. Sí. Y quiero ser yo, y quiero ser diferente al resto. Sí. Entonces yo creo que esa es la imagen que más podría definir para mí de espectadora lo que es la mujer del futuro, ¿no? Sí, bueno, esa es una imagen muy estética, en el sentido de todas las formas cuentan. Todo lo que esa imagen está diciendo formalmente está diciendo cosas. Y es muy básica. Es gente vestida de blanco con dos personas, que son nuestros personajes, vestidos de negro. O sea, no puede ser más básico el uso de los elementos, de los colores, el blanco Claro. y el negro, la ropa. Y al mismo tiempo estaba diciendo todo eso, al mismo tiempo ya se están en un acto social al que no van nunca a los actos sociales, que es un acto social privilegiado, de ocio, que no hace la gente trabajadora. Y que precisamente esa gente, que es la gente socialmente con posibilidades y privilegiada, es la que va de blanco, porque es la única que podía vestir de blanco, porque es la única que no se manchaba. Claro. En relación al resto de la película, donde la gente va de otros colores, va en marrón. Claro, es que, por ejemplo, en la película el tema del color, a mí el color es un tema que me parece una herramienta muy poderosa de la imagen, a nivel psicológico, en el sentido de el color existe, no lo piensas, pero afecta. Pero te dice cosas, y todos lo sabemos, y hay una codificación simbólica de los colores y una codificación sensorial de lo frío y lo cálido. Y entonces, bueno, para mí es una herramienta de trabajo el color, de expresión. Y en la película, por ejemplo, la imagen más fuerte con respecto a eso era esa. Y la que se escribió, está escrita y dibujada. Luego es una imagen, claro, que costó mucho para vestuario. Fue un trabajo enorme de vestuario. Pero que el resto, por ejemplo, de colores de la película, se eligió en ellas que iban de negro, hacerles una casa solo en colores fríos, en azules, en verdes, en colores clínicos y en la paleta fría, que es más limpia, más luminosa al principio, que se va oscureciendo, pero luminosa al principio y como un plan ordenado. Y yo siempre lo explicaba, que esto igual lo habéis oído porque lo he explicado muchas veces, lo explicaba mucho con los equipos, que ellas tenían un mundo en términos de los planteamientos de Nietzsche, que es uno de los pensadores que articula Aurora, apolíneos. Es decir, lo apolíneo no es ni bueno ni malo, es apolíneo. Es luminoso, ordenado, geométrico, armónico y frío. Y en contra estaba lo dionisiaco, que era el mundo. Y ahí es donde empezamos a usar los marrones, la suciedad, los rojos. El rojo solo lo tiene Hildegard cuando sale fuera. Cuando sale al mundo. Cuando sale al mundo. Y lo tienen los demás, el rojo, que es
llevas ahí un elemento rojo, es el elemento de la vida, de la sangre, es el amor, es la pasión, pero es el dolor también. Claro. Es todo, es la intensidad. Entonces todo eso, hay mucha evidencia ahí. Y el más fuerte, y me alegro, era el blanco y negro, porque está contando muchas cosas, está diciendo todo eso, es verdad, de la mujer moderna. Ellas van además con cierta sobriedad, con el pelo corto, con un pelo corto, unos cortes de pelo, que ya no era el ondulado, sí. Era un corte de pelo donde bueno, como sin sombrero, cuando todas las demás llevan sombrero, con lo que luego ha significado, y las sin sombrero. Entonces, bueno, sí que fue una imagen que está diciendo muchas cosas y que simplemente tú la tienes que ver y lo que te llega, te llega. Pero es cierto que ya se están redefiniendo mucho ahí y que tienen una conversación que Aurora también decía con respecto a ¿por qué quieres ser guapa? Y que tiene la misma contradicción de Aurora. La reivindicación de Hildegard es absolutamente humana. Totalmente, es lo que humaniza esa pareja, en el ¿no? centro, además, de la adolescencia. Es que quiero ser guapa. ¿Por qué no puedo hacer las dos cosas? Claro. Y Aurora, por un lado, le está dando una lección emancipadora valiosísima y de personalidad, pero no le está dejando. Exacto, no le está dejando ser libre. Claro, no le está dejando ser a ella. Que al final es yo creo que con todas las personas en consulta acabo haciendo esta pregunta. ¿Entre el blanco y el negro qué hay? Millones de grises. Millones de grises. ¿Qué hay? Muchos colores. Ya se lo sabe. Claro. El blanco son todos los colores y el negro ninguno. Pues son todos los colores entre el blanco y el negro. ¿Por qué tenemos que elegir? ¿Por qué seguimos en esa mentalidad dicotómica o blanco o negro? Y esa escena me parecía total, porque ellas se mueven constantemente en los extremos, o uno u otro. Pues no. No, y eso es lo terrible de esta historia. Claro. Bueno, que es la historia. Es decir, si no vas a ser mi Hildegard, mi proyecto, no eres nada. Nada. Eres negro, fuera, ausencia. Horrible. Pero y en este universo emocional yo tengo que traer la ira, ¿no? Como emoción que está presente en ambas, ¿no? Sí. Y debía estar presente. Debía estar presente, pero claro, en el caso de Aurora la ira es frustración, frustración y frustración de todas partes. Que primero su sobrino, que luego la sociedad, claro, su hija cuando la traiciona tal. Y del caso de Hildegard, a mí me parece que está también, que es otro elemento contemporáneo llevado a aquella época, pero que a mí me ha resultado excepcional para comprender el tema de las autolesiones. Sí. En aquella época, autolesión no significaba absolutamente nada. Bueno, había alguna teoría de Freud, ¿no? De comportamientos autodestructivos. Pero autolesión como tal es el tema en consulta en adolescencia ahora con Después del confinamiento. Las chicas adolescentes. Sí. Todo tipo de autolesiones, Sí, efectivamente. Sí, ahora es un temazo, pero es ahora. Mira que yo llevo años en consulta y es ahora cuando lo estoy viendo. Y es ahora porque ahora se le está poniendo nombre y se le está dando realidad, o porque es verdad que después de la pandemia... Yo creo que ha tenido mucho que ver el confinamiento, porque a lo largo de todo ese tiempo que han estado encerrados y separados de sus pares, primero no han desarrollado habilidades emocionales, habilidades de socialización, y encima han estado bajo el mismo techo con los padres, que por mucho que luego cuando seamos mayores les vamos a querer muchísimo, en la adolescencia no son las personas más importantes. Las personas más importantes son mis amigos. iguales. Entonces, todo eso ha condicionado que ahora efectivamente sea un gran tema. Pero antes se conocía muy poco y yo creo que había un porcentaje muy pequeño. Y volviendo a la rabia es la emoción, o la ira es la emoción que a mí me dice que estoy siendo injustamente tratada. Lo digo. Entonces, claro, tanto en Aurora como en Hildegard hay un gran sentimiento de injusticia. Sí. Por distintas razones, pero hay un gran sentimiento de injusticia. Entonces, la rabia tenía que estar. Y luego también porque entienden la vida como blanco-negro. Entonces Claro. es muy difícil no estar frustrada. Es imposible Es que imposible. te traten justamente Es si imposible. es blanco-negro. O haces exactamente lo que yo quiero que hagas, O será o injusto. siento rabia. Pues claro, ¿por qué los adolescentes entran tanto en esa rabia? Pues porque los padres nunca van a hacer exactamente lo que ellos quieren que hagan. O les van a dejar hacer todo lo que quieren. Cosa que también es súper saludable, en el sentido de que tanto niños como adolescentes necesitan tener unos límites para sentirse seguros.
saber hasta dónde puedo llegar y a partir de qué punto me van a proteger. Que eso también, según qué tipos de educación y durante unos años se ha olvidado, ¿no? Sí. La necesidad de que tu hijo sepa que está seguro, que tenga un espacio para correr y arriesgarse, pero que sepa que si se va demasiado no hay miedo porque ahí están mis padres que van a venir detrás mío. Entonces, por eso volvemos al tema de, ¿lo hacía mal Aurora? Bueno, es que Aurora, yo luego poniéndome un poco, intentando estar en el lado de la madre, la traición de Hildegard es tan grande para los parámetros que, claro, A ver, si es que la reacción es... Sí. Es que no es ni desmedida, ¿no? Para los parámetros que ella maneja a nivel mental. Claro. A ver, a ti te sale una cana, te la tiñes, ¿no? Te sale un punto que no te gusta, te lo quitas. Pues es una parte de ella que no está actuando como ella quiere. Pues Se elimina. se elimina. Pero y con los parricidios es que, claro, te pones a leer y ya, claro, hay casos muy similares, o sea, salvando las distancias históricas, ¿no? Pero el caso de Asunta parece ser que la niña era bastante, bueno, no sé si para denominarla altas capacidades, pero era una niña muy perfecta. Y los padres aparentemente también. ¿Hasta qué punto la lucidez llega a la locura y la locura a la lucidez? Es difícil de valorar, sobre todo no Sí. estando allí. Sí, Muy difícil. sí. Y claro, hay una decisión tuya a nivel estético también, porque al parecer se sabe que ella murió durmiendo, Sí. pero tú has decidido que la mire, ¿no? A la madre. Y según he leído, eran 3 disparos en la cabeza, pero tú Sí. los has situado, Sí. como dice Aurora, Ahí queríamos llegar. era en la cabeza Marx, en el pecho Nietzsche y en los genitales abdomen Freud. Sí. Cuéntanos de esta decisión. Pues esas 3 cosas no fueron así, como tú has dicho. O sea, ni ella dijo Marx, Nietzsche. Esto Freud. es, sí. Salió en un ensayo y esto es fruto de Najwa. Porque, claro, que siempre dice que yo les daba clases de historia, yo he sido profesora mucho tiempo y me gusta explicar y me gusta leer, entonces yo les hacía diagramas de pensamiento, les traía textos, Jo. hacíamos mapas Bueno, qué históricos. lujo. Pero eso es una Bueno, pero pasada, ¿no? Yo me los hago para mí y me gusta y dices, bueno, ¿qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué estaba pasando en España? Pues bueno, se crió durante la dictadura del Primo de Rivera, que también no es banal. ¿Qué estaba pasando en ese momento? La sin sombrero, estaba escribiendo Lorca, estaba pintando Dalí, estaban en la residencia de estudiantes, la institución libre de enseñanza, planteando unas cuestiones educativas increíbles, o sea, estaban pasando muchas cosas y a la vez, ¿cómo era España? Bueno, era un país que, ojo, lo de Aurora, lo de todos hacer ejercicio, todos comer bien, un país que tenía desnutrición, que Claro. tenía... bueno, es que todo es verdad al mismo tiempo que estaba pasando. Y entonces de un poco que había leído Aurora había leído mucho a Nietzsche, esto se sabía, había leído a los socialistas utópicos, había leído muchísimo marxismo, todo esto se sabía por la biblioteca del padre, como tú has explicado al principio. Que O al sea, final se es sabe. filtradísimo. Claro, que decimos, era cultísima, bueno. Y dicen, claro, ¿quién era ese padre también entonces que tenía esa biblioteca en un pueblo del Ferrol? También correcto. Que no era nada, eso era extraordinario, que tenía esa cantidad de libros y esos libros. Esos libros, sí. Y esos libros. Entonces, que son los que ella leyó. Y claro, cuando yo les intentaba explicar esto que hablábamos antes, de que son 3 pensadores muy masculinos y muy estructuralistas, hijos de... Ellos generan una estructura cerrada de comprensión del mundo. Marx dijo, el mundo, la producción, la economía funciona así. Nietzsche es el menos estructuralista y es el que más contradicciones acarrea. Pero bueno, trajo una idea radical para ese momento, que es Dios ha muerto. O sea, empieza a vivir, y bueno, que no estamos todavía, bueno, es un debate todavía, ese debate nietzscheano. Bueno, bueno, pues que aquí podíamos... Esto ya daba Esto para ya, mucho. Claro, es que nosotros que hicimos Teresa antes, claro, a mí me fascinó. Es que vienes de entrar en ahí. ese mundo. Claro. Que el mundo de la Teresa. creencia claro. Entonces, cuando yo estaba explicando esto, se levantó Najwa después de yo
darles una chapa. Dice, entonces, dijo ella, digo, porque habíamos dibujado, las habíamos dibujado, dice, Marx, Nietzsche, Freud. Digo, Freud lo que trae es decir, bueno, ¿qué pasa con lo que no se dice? ¿Qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa con lo que estaba subterráneo? Lo que cubrimos, no sabía? eso es. El subconsciente. El subconsciente que no se había nunca nombrado. Y al no nombrarse no existe. Ahora este señor dice, cuidado, hay una corriente que mueve al ser humano que es todo esto. Y entonces ella dijo esto. Yo dije, qué brillante. Porque era como, claro, qué manera, porque en una película es un cauce siempre dramático, en conflicto de comportamiento entre personajes. No puede ser discursivo. Todo esto que estamos hablando, que les contaba, digo, esto está debajo, pero a ver cómo lo sacamos a la escena. Claro. Y esto lo dijo Najwa. Entonces esa frase ya fue de Najwa. Y venía también porque es verdad que habíamos diseñado lo de la muerte, que fueron, creo que fueron 4 disparos de eso, 3 en la cabeza y 1 por aquí. Pero es verdad que hay fotos, que si se googlea hay mucha información de ellas, y en ese momento sí que no había la ética periodística pactada actualmente, donde se sacaban la imagen de la muerta. Y es verdad que se planteó la mató con los disparos en la cabeza, que era en el fondo lo que creía Aurora. A mí me pareció como construcción artística, como construcción simbólica, que era más fuerte y más claro el ver cómo se aniquilaba a una persona como en sus 3 centros, que ya los habíamos nombrado antes. Que no era lo que pensaba Aurora, pero que para entenderse me parecía más expresivo, que se iban a entender más cosas y que la estaba aniquilando entera. Tal cual, los 3 centros de poder. Eso es. Es que claro, yo luego viendo esto y hablándolo con Olga, digo, porque claro, ella, explícanos tú mejor. Quiero decir que estos 3 lugares que estamos hablando tienen un significado brutal en otras líneas de pensamiento, religiones, etc. Claro, en religión y en todas las líneas esotéricas. De hecho, trabajamos los 3 centros de poder. El de la cabeza por el conocimiento, el del abdomen, que además en China, en Japón, en India, pues es el del poder más intuitivo, el del la niña interior en este caso, el de la base con la tierra, el de la conexión con la tierra, el de la capacidad para crear, pero crear de una manera intuitiva, no crear desde el conocimiento, que esa es la cabeza. Y luego tenemos el centro de poder del corazón, que es el que gestiona todas las emociones. Entonces, de hecho, ahora también en medicina integrativa sabemos que hay neuronas en el corazón y hay neuronas en el intestino, en el abdomen. Con lo cual, ¿quién manda qué? Cuando comemos, ¿quién decide lo que queremos comer? ¿Creemos que lo decidimos con la cabeza? Pues muchas veces lo decide nuestra microbiota, lo decide nuestro intestino. ¡Ojo! Bueno, y lo que es que es increíble, porque efectivamente esto se refleja, bueno, el estrés, los nervios hay una reacción. Claro, desde siempre. Desde siempre. Y el campo electromagnético del corazón es mucho más grande que el del cerebro. Entonces, al final, yo siempre cuento en las sesiones y trabajamos en consulta que de lo que se trata es de pasar el conocimiento de la cabeza al corazón, la intuición del abdomen al corazón, unirlo con las emociones y desde ahí, con brazos y piernas, actuar. Eso es la sabiduría. Por eso al dispararle los 3 centros, esa anulación, la ¿no? desaparece. Claro. Como si no hubiera existido nunca. Porque si no funcionó, no quiero que hubiera existido. La borro. Es como esa manera de la borro. No existió. No fue nada. Sí, sí, la persona no existió. No existió. Ni el proyecto tampoco. Sí. No existió. yo no me equivoqué. Sí, Simplemente eso no es, pasó. eso es. Y luego está, que es que claro, Najwa con esa voz y que termina así diciendo, mi término medio es la humana mecánica automática. Todo eso que dice al final lo dijo en el juicio. Con estas palabras. Con estas palabras. La humana mecánica automática. A mí lo ocurrido me parece tan lógico
Soy un poco más celeste, que me encanta el adjetivo, de lo corriente. Hay excentricidad en lo que hice, lo sé. Desde que tuve a mi hija ya no pensé en mí. A la altura de unión del escultor con su obra, mi obra. El proyecto había fracasado, no tenía sentido continuar con él. Sí, todo eso lo dijo mucho más. De hecho, dijo mucho más. Las declaraciones del juicio están disponibles en internet. De hecho, se sacaron hace mucho tiempo ya en El País un reportaje donde sacaba muchos extractos del juicio. Y decía esto así. De hecho, es solo un extracto breve, está recortado, o sea, está editado. Decía cosas, por ejemplo, tan duras que resultaban inasumibles. Pensamos que resultaban inasumibles, aparte que teníamos que sintetizar, porque bueno, es un pequeño monólogo que se hace a cámara en ese juicio, donde además se habló mucho. Hay una película previa de Fernando Fernán Gómez del juicio de Aurora, que nace del juicio de Aurora y va hacia atrás. Y dice algunas de estas cosas también, porque es muy extensa. Y hay cosas que dice que me parecieron inasumibles en el sentido de: esto es que hay gente que si todo esto lo decimos, no puedes tragarlo. Decía, la llama varias veces en esa declaración mi muñeca de carne, mi muñequita de carne. O sea, la nombra así. Era tan, y lo dice varias veces, que dices, yo lo quería meter, pero hubo un momento que dije, claro, es que es muy fuerte. Y todo eso sí, lo dijo tal cual. La humana, que era más mecánica, automática. Que es algo también tremendo. Al mismo tiempo, celeste, hay algo que ella cree que es, bueno, esa megalomanía, pero también que está conectada con otro. Pero ¿de qué manera, no? ¿Qué cosas? Y desde luego la frase siempre central que se resalta, y que yo creo que a todos cuando entras ahí, o por lo que el proyecto Hildegard había fracasado, no tenía sentido alguno continuar con él. Eso lo dijo así. O sea, eso lo dijo al juez, con absoluta calma, parece ser. Fijaos que también, antes que hablábamos del equilibrio psicológico que podía tener o no, en el momento en el que el proyecto que me sujeta a tierra desaparece, ya no hay nada que me ate a tierra. Claro. Por Ella eso ahí solo se extrema. Por eso se extrema. Y ahí sí puede entrar en otro perfil y en otro diagnóstico. Que es cuando la diagnosticaron, de hecho, claro. Exacto. Claro, entonces, en ese momento se va 2 años a la cárcel y después de 2 años al hospital psiquiátrico de Cienpozuelos, que vive, pues creo que 22 años tras la muerte de Hildegard, y muere de cáncer, ¿no? Que bueno, que sí, que es verdad que en aquella época, fíjate, o sea, es un diagnóstico muy normal, ¿no? Una esquizofrenia paranoide influida por el contexto social de la época. Pero fíjate, influida por el contexto social de la época. ¿En serio? ¿Era el contexto social de la época el que le influye o ella influye en él? Para llegar a hacer algo así. Claro, es que no hay nada, no hay certezas 100%. Todo depende de cómo nos posicionemos. Entonces, ¿quién hubieras preferido tener en consulta de las dos? ¡Qué buena! Uy. A ver. No vale decir que tienen que elegir ellas. No, pensaba elegir yo como antes he dicho lo que haría con Aurora, pues ahora me quedo con Hildegard. Creo que hubiera sido bastante más factible ayudarla y acompañarla a que eligiera su manera de vivir y su manera de posicionarse en el mundo. Creo que ahí hubiéramos tenido bastantes más posibilidades. Sí, había posibilidades de que aquello, de llevarla a algún lugar luminoso. Y además, efectivamente, eso es lo que iba a decir, hubiera sido mucho más fácil llevarla a un lugar luminoso, a que brillara con su esencia y disfrutara de su potencial, equilibrando todas esas áreas que le faltaba por desarrollar. Pero fíjate que va en contra de la línea porque yo a Paula sí que la he escuchado decir que la hipótesis más plausible para Hildegard hubiera sido el monstruo. O sea, un poco recreación de la madre. ¿Sigues pensando un poco así? Depende de con quién se hubiera encontrado y qué experiencias vitales hubiera tenido. Si de pronto a la madre le pasa algo cualquier cosa que le hubiera separado. Por ejemplo, cuando dice que se iba a ir a Londres con Abel, si realmente se llega a ir a Londres con Abel y empieza en un país nuevo, con una lengua nueva, con gente distinta, con un chico, pues podía haber pasado desde que hubiera acabado en el Parlamento inglés
a que se hubieran sido maestros o qué sé yo, o se hubieran puesto una tienda los dos y hubieran desaparecido en el anonimato y hubiera tenido hijos y hubiera querido y hubiera hecho lo contrario a su madre, exactamente lo contrario. Claro. ¿Cuántas situaciones hay así? Sí. Sí. Claro. O no corta y entonces le pasan cosas como muy radicales, tiene que empezar de cero y se reconstruye, o no, o repite el patrón de su madre. Es que también podía haber repetido el patrón de su madre si nada lo corta lo suficientemente significativo en sus experiencias con el mundo, ¿no? Claro. Piensa histórico de trato afectivo en las familias castellanas, claro, a lo largo de los siglos. Y cuánto yo también, cuando lo ves, dices, la programación, cómo se repite, incluso aunque te desprogrames en algunas cosas superficiales, la profunda, claro, la repites. ¿Cuántas cosas le decís a vuestros hijos que os dijo vuestra madre y que te ves os daba una diciéndola? rabia enorme y tú dijiste, nunca haré yo esto a mi hijo? ¡Pum! A mí es que me sabe fatal, no. Y lo haces. Vamos. Y lo que pasa que siempre intento, no es que defenderla, no lo sé, porque yo sí, siempre pienso que hay 1000 posibilidades. Todas las posibilidades existen siempre. Entonces no sé lo que hubiera sido de Hildegard y hubiera querido lo luminoso. Para ella iba a decir el bien, pero ¿qué es el bien? Bueno, lo luminoso. Bien. Pero quiero poner siempre, porque cuando se trae la historia de vuelta y se quiere poner en valor la obra de Hildegard y el feminismo pionero de los años 20 en España, que tiene un valor muy fuerte de unas mujeres que hicieron unas serie de cosas, y entre ellas está Hildegard, y dicen, no, hubiera sido una gran feminista, una gran pensada feminista, o no, o un monstruo. O sea, el monstruo lo quiero poner encima de la mesa porque podía haber pasado, viniendo de la educación que viene y con el poder de la educación, podía haber sido un monstruo si no llega a cortar cadenas, ni a replantearse nada. Entonces siempre, más que yo no quiero, no me decanto con el monstruo porque soy optimista, así a priori. ¡Uy, madre! Es lo que quiero ser. Quiero ser optimista. Pero la posibilidad del monstruo existe. Existe. Estamos las tres de acuerdo. Totalmente. Pues muchas gracias. Ha sido un gusto. Una alegría y un gustazo estar aquí. Un placer. Locura compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico y fotografía, Javier Garceche. Hasta la próxima locura.